¿Qué tal, Nuria Richard? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues estamos en esta sección No te equivoques, donde estamos luchando permanentemente contra el wokismo que nos invade. Qué cansado es esto. Es que es una lucha constante, porque Que no te equivoques. Los enemigos son duros y peligrosos. Son cansinos. Eso es. Perseveran en el error. Quieren dar pena y no nos dan pena. No, ninguna. Este programa lo vamos a dedicar, porque es la continuación de un primer capítulo sobre el Valle de los Caídos, donde bueno, pues nos introdujimos en ese auténtico mausoleo que inicialmente fue concebido para fortalecer el espíritu de reconciliación entre españoles después de esa cruenta, terrible guerra civil que nos enfrentó hace ahora pues casi 80, 90 años. En esta segunda parte, Nuria, seguimos con el tema del Valle de los Caídos. Sí, ¿y por dónde vamos? La semana pasada lo dejamos en todo lo alto, como se suele decir. Nos hacíamos la pregunta, ¿fue el Valle de los Caídos un campo de concentración? A ver, traíamos ya la semana pasada este libro, Los presos del Valle de los Caídos, de Alberto Bárcena Pérez. Bárcena es un profesor del CEU San Pablo que se doctoró con la tesis La redención de penas en el Valle de los Caídos. El historiador halló en el año 2006 un fondo documental que estaba en el Palacio Real de Madrid, 69 cajas. Ahí estuvo 5 años. Una tarea, cuenta él, de monje medieval. Es verdad que la historia del Valle de los Caídos es muy distinta a la inventada, eso dice el profesor, tan inoportuna para algunos. En un artículo que publicó en Libertad Digital arrancaba así: el principal problema que ofrece la investigación sobre la redención de penas en el Valle de los Caídos es la politización que rodea todo lo relacionado con el monumento, y es verdad que en el Valle de los Caídos se da la tormenta perfecta de la izquierda y de la memoria, es decir, un monumento por los caídos en la guerra civil, los caídos en ambos bandos, una basílica, una cruz, la mayor cruz de la cristiandad, de más de 150 metros de altura. Vamos a escuchar una entrevista que hicimos al profesor Bárcena y le preguntábamos lo primero, ¿cómo empezó todo esto? Para él, ya os digo, fue una gran sorpresa. Cuando yo estaba buscando un tema de tesis y me encontré una verdadera mina documental, que es el Fondo Valle de los Caídos. Se llama así y está en el Archivo General del Palacio Real de Madrid. Yo llegué ahí un día preguntando porque no era un fondo muy conocido, parece que tampoco había mucho interés en divulgar lo que allí había. El fondo eran 69 cajas. Yo tardé años en ver aquello, son miles de documentos. Al principio pensaba que algunos eran insignificantes porque había muchas cosas de trámite, cartas de los trabajadores, muchas veces pidiendo eso, cambio de vivienda. Querían otra que estuviera mejor orientada o más cerca de la escuela o más grande porque se iban a casar. Esas peticiones son muy frecuentes. Y claro, ya al cabo de un tiempo digo, bueno, todo esto que yo considero irrelevante no lo es, porque todo eso forma un conjunto que nos está hablando de las condiciones de vida en el valle. Yo creo que estos son los reportajes, como se dice ahora, más hardcore que he hecho, porque es verdad que todo el relato que corre del Valle de los Caídos es contrario a la investigación que realizó con documentos, con fondo documental, el profesor Bárcena. En principio él iba a investigar las circunstancias en las que desarrollaron su trabajo los penados en el Valle de los Caídos, la figura jurídica que lo hizo posible. Pero es verdad que la tesis fue mucho más allá, lo que se encontró es mucho más profundo y luego dio lugar a este libro que publicó la editorial San Román. Volvemos a la frase con la que acabamos la semana pasada. ¿Fue el Valle de los Caídos un campo de concentración? Nunca. Ni estaba previsto, ni ocurrió, ni se improvisó tal cosa. Todo lo contrario. Las ventajas que tuvieron los trabajadores penados que pidieron venir aquí fueron verdaderamente importantes. ¿Cuántas personas trabajaron en el Valle de los Caídos, presos y libres? Hay una dificultad en establecer el número exacto de presos o libres que pasaron por aquí, porque la rotación era grande. El Consejo de las Obras nos da una cifra, y no hay por qué no creérsela, porque no tiene ningún interés en ocultar la verdad, de 3.000. Se ha publicado incluso que aquí hubo 20.000 presos. Hubiera sido imposible hacer el valle con 20.000 personas por aquí pululando, porque cualquiera que sepa algo de lo que son unas obras como estas, a ver qué haces con esto, ni los faraones, vamos. Tenemos 19 años de obra. De esos 19 años, aquí hubo presos 7, entre el 43 y el 50. Y en el 50 ya no hay presos. Lo que no significa que no sigan aquí viviendo y trabajando muchos que lo habían sido. Pero los últimos presos, que aún lo eran, son indultados. Ya eran libres, seguían aquí porque preferían seguir aquí.
Las obras duran hasta el año 1958 y el valle se inaugura un 1 de abril de 1959. Pero ¿qué tipo de presos podían venir al Valle de los Caídos? ¿Fueron obligados los presos a trabajar en el valle o lo pedían ellos? En principio, por el sistema de redención de penas, esto no estaba previsto nada más que para penas no tan graves. Por ejemplo, los de cadena perpetua no podían ni pedirlo. Los que tuvieran penas de 30 años, en teoría tampoco. Acabaron entrando los de 30 años, vamos, la mayor parte de los que yo he visto son condenados a 30 años, que venían de sentencias revisadas, muchos de ellos, porque aquí lo que no se sabe es que después de la guerra, en el 42, se crean unas juntas de revisión de sentencia, por orden de Franco, donde se revisan las sentencias de los consejos de guerra y se conmutan 16.300 penas de muerte por la pena inferior en grado, que eran 30 años. Muchos acaban aquí, y de los 30 años en cuestión no se volvió a hablar porque no los cumplió ninguno. Algunos se acogieron al indulto de 1945, con lo cual se les quedó la cárcel en 6 años y tenían pena de muerte, algunos de ellos más de una pena de muerte, y habían pasado por más de un consejo de guerra. Y otros, ya lo dicen ellos mismos, sabíamos que yendo al valle una pena de 30 años se quedaba en 6, máximo 8, eso dicen los presos. Bien, ¿qué beneficios tenía pagar la pena en el Valle de los Caídos concretamente? La primera normativa establece que por día trabajado se le reduce 1 de condena. Luego fueron 2, acabaron siendo 6. Concretamente aquí en el Valle, el hijo de un funcionario de prisiones, Cereceda, contaba que aquí lo que se contaban ya eran los 6 días por día de trabajo. Redimían no solo los días trabajados, sino cuando estaban de baja laboral. Redimían por cualquier cosa. Por ejemplo, en las prisiones, por estudiar, redimían condena. Podían llegar a ser bachilleres. Se examinaban en la prisión, tenían un tribunal que venía a examinarles. Leer en la galería era otro supuesto que redimía condena. Leer en la galería. Bueno, los que tenían una formación superior y podían optar a lo que se llamaba destinos, como eran cocinas, médicos, maestros, etcétera, por supuesto también optaban. Se consideraba que con 4 horas diarias de trabajo había cumplido su jornada laboral. ¿Y cobraban sueldo, Manu? Sí, ¿los trabajadores libres o los presos? ¿O eran trabajos forzados? Se le reconoce al preso el derecho al trabajo. Con esto que tenemos, en primer lugar, que va a cobrar un salario, porque lo que no hubo fueron trabajos forzados nunca. Es un jornal diario de 2 pesetas, que se aumenta a 4, es decir, se duplica en el caso de que el preso tenga mujer, esposa, que viva en la zona nacional. Si además hay hijos menores de 15 años, ese salario, ese jornal diario, se aumenta en 1 peseta por hijo. Claramente están contemplándose las circunstancias, las cargas familiares de cada uno de estos presos. La mayor parte de ese dinero va a parar a la familia. Para eso se creó toda una red nacional de juntas locales pro presos, donde estaba el párroco del pueblo. Buscaban siempre una mujer de notoria piedad o caridad, porque querían que fuera una mujer la que se entendiera con la mujer del preso en cuestión. Con ella se sinceraban más y también aprovechaban las reuniones que tenían periódicamente para entregarle el dinero que había ganado su marido, para que la familia le expusiera problemas que tuviera. Bien, en el Valle había médico o maestro. Tenemos presos que llegaron a ser funcionarios. Aquí hubo desde peones, que claro que los hubo, que hacían carreteras o estaban horadando el risco de la nava, médicos, uno se llamaba Mingotti, el otro es el doctor Lausín, que había pertenecido al Comité Rojo de Aravaca, no estaba allí por casualidad, pidió venir, pues era un médico que siguió ejerciendo su profesión de médico aquí. Era un médico del Valle. El médico del Valle, hasta que se marchó. El maestro, Gonzalo de Córdoba, había sido maestro, acabó en la cárcel. Vamos, si me detuvieran los méritos propios de cada uno de ellos para ir a la cárcel, veríamos que no era precisamente por cuestiones ideológicas. En esto el régimen se equivocó porque habla de presos políticos. Y con esto nos confunde, porque no eran políticos. Desde mi punto de vista, cuando hay delito de sangre, dejas de ser preso político, entiendo. El practicante, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? El practicante es otro de los presos que también pidió venir aquí. Familias, niños y, claro, un economato. Aquí hubo bastantes familias
En la escuela hubo una media generalmente de 50, 60 niños, hijos de presos, hijos de libres, hijos de funcionarios, hijos de algún ingeniero que también trabajaba aquí, y no hubo el menor altercado nunca. Se examinaban en el mes de junio en el Instituto de San Isidro, en Madrid, todos ellos aprobaron. Alguna vez a alguno le quedó alguna asignatura para septiembre. Es decir, que unos niños que probablemente, si venían del medio rural, en aquella España, no hubieran sido bachilleres nunca, acabaron siéndolo porque estaban aquí, sin ningún coste. A esto hay que añadir que la asistencia a la escuela era obligatoria. Es más, hay oficios del regidor advirtiendo que los funcionarios tengan mucho cuidado con esto y que aquellos padres que no manden a la escuela a sus hijos, de los que estaban viviendo en los poblados obreros, tienen que dejar el valle. Porque una amenaza que aparece recurrentemente para obligar a los trabajadores, presos o libres, a hacer lo que establecía el Consejo, era la expulsión del valle. O sea que el lugar terrorífico era un lugar del que te podían expulsar como gran castigo, máximo castigo, si no cumplías con las normas. Y una era la de tener al niño escolarizado y llevarlo a clase. Había niños y había, claro, madres. Había madres, por haber había hasta cuñados, suegros y suegras. Había de todo. Aquí hubo bodas, primeras comuniones. Parecía un pueblo, la vida de un pueblo normal y mejor que la vida en muchos pueblos de la España de entonces. Tenían economato, donde los precios eran, pues a lo mejor, la cuarta parte de lo que te podía costar un artículo o un producto alimenticio en todos los pueblos de esta zona. Aparte del economato, se les servían las raciones, que se llevaba con un control muy riguroso, y gracias a eso sabemos el número de presos que había en algunos momentos, porque tenían que comunicar al jefe de abastos, gobernador de Madrid, gobernador civil, cuántas personas estaban aquí viviendo, porque eso eran raciones diarias que tenían que servir. Por eso sabemos también lo que comían, y comían carne fresca, entre otros productos. Hay épocas en que hubo bastante dificultad de aprovisionamiento, como en toda España recién terminada la guerra. Las personas que trabajaron en el valle pudieron optar a una vivienda de protección oficial. Claro que sí, se apuntaba el que quería en los listados de las viviendas de protección oficial que se ponía a disposición de ellos, el que quería. Y muchos de ellos acabaron. El Matacuras es uno de los que acabaron en una vivienda de estas. Pero hay casos muy curiosos. Por ejemplo, la madre del electricista, María Franco, pide una vivienda en Madrid. Vivía aquí en el valle. El abad entonces, Fray Justo Pérez de Urbel, tramita la petición. Y lo que se le contesta es que no ha lugar, primero porque su hijo disfruta de una vivienda aquí en el valle, que es donde está ella, y mientras esté su hijo aquí, o sea, daban viviendas a los que se iban después de haber trabajado aquí. Muchos ha escrito sobre, claro, las condiciones de trabajo en el Valle de los Caídos, cómo se construyó, las barrenas que se metían allí, las medidas de seguridad. O sea, estamos hablando de principios de los años 40. Yo le pregunté al profesor Bárcena cuál fue la siniestralidad laboral, amputaciones, silicosis. Por eso había un hospital aquí para, digamos, primeros auxilios. Si la lesión era grave, se le trasladaba a Madrid. El médico, que como digo había sido preso y llegó aquí como preso a redimir su condena y no tenía ningún interés en blanquear al franquismo, cuando le preguntaron respecto al número de muertos, y estuvo aquí prácticamente todo el tiempo, habla de 14, lo cual está muy por debajo de la media de siniestralidad en unas obras como estas. En aquella época el practicante, que estaba también en el mismo hospital y también había sido preso, y eleva la cifra a 18. Pero entre esas dos cifras nos movemos, y las dos están facilitadas por personas que llegan aquí como presos a redimir sus condenas después de haberlo solicitado. Es decir, muerto además ya Franco, no tienen ningún interés en reducir el número de muertos. Y lo que también se ha contado, que claro, hay presos que morían o trabajadores que morían y se quedaban incluso entre los escombros y forman parte de la propia estructura del edificio. Y lo he oído de gente muy bien pensante. Calumnia que algo queda. Aquí entre los escombros, aparte de que hubiera sido calamitoso desde el punto de vista de la construcción, dejar cuerpos ahí en los cimientos, no pasó eso nunca. Es más, los muertos aquí en el valle están enterrados en el término del Escorial. Y esta última curiosidad, esta última anécdota, Manu, te va a gustar, te sonarán los banús. Sí. Claro, los que construyeron el puerto de Marbella, pues también estuvieron, claro, como contratan el Valle de los Caídos.
Juan Banús, hermano de José, que tenían una de las contratas más importantes del Valle de los Caídos, presenta al Consejo de las Obras un escrito que viene a ser una queja, porque dice que a la velocidad que van las cargas sociales en España, en un año, desde que ellos habían concursado para venir aquí con su contrata, las circunstancias habían cambiado por completo. Las cargas sociales eran ya un porcentaje altísimo de lo que tenían que pagarle al trabajador. Pero ¿qué dice en su escrito? Él incluye trabajadores libres, que los tenía, y trabajadores penados. Cobran todos lo mismo. En el año 44, aquellas 2 pesetas, por lo menos aquí en el Valle, se han convertido en 10. Que alguien me ha polemizado con esto. Pero no eran 2, pues mire, eran 2 en la ley. Pero aquí en el 44 se estaban pagando 10 a los peones. Una de las cosas que añade es que a los presos, que les vio poco motivados cuando llegaron aquí, a pesar de haberlo solicitado, se les pagaba 1 peseta más que a los libres. Pues esta, Nuria, es la verdad del Valle de los Caídos que oculta convenientemente la izquierda. Este libro, totalmente recomendable, Los presos del Valle de los Caídos, del profesor Alberto Bárcena Pérez. 3.000 presos trabajaron en el Valle de los Caídos del año 43 al año 50, pero trabajaron voluntariamente. Ellos mismos solicitaban trabajar en el Valle de los Caídos porque de esta forma se podían reducir las penas de 30 años de condena a cárcel a 6 años. Por lo tanto, eran voluntarios y cobraban un sueldo, el mismo sueldo que los trabajadores libres. ¿Cómo cambia la película cuando uno se atiene a los hechos, a la realidad, a los datos y no a la ideología y al sectarismo? Nuria Richard, un auténtico placer. Seguiremos informando sobre este tipo de cuestiones. Gracias, Manu, y no te equivoques. No te equivoques. Hasta la próxima.